Hola, hola, hola. Espero que estén muy bien. Yo estoy llegando de un día de trabajo. Voy a ponerme esto, ¿por qué no? Presumirles mi saco. Eh, Capítulo 3, primera parte. El capítulo 3 de Tótem y Tabú tiene por título Animismo, magia y omnipotencia de los pensamientos. Repito, animismo, es decir, al menos una primera aproximación. El capítulo 2 cerró hablando de esta tendencia de desplazar el conflicto interno al mundo, atribuir vida a cosas inanimadas en el mundo. En el capítulo 2 hablamos específicamente de atribuirle a los muertos un carácter hostil hacia los vivos. Animismo. Nosotros los estamos animando, o bueno, los pueblos primitivos animaban a los muertos, les daban vida, no literal, no estamos hablando de una zombificación o algo así, es decir, a un muertito, así como puede ser a una piedra o incluso a otros elementos inanimados, se les confiere el carácter de animados por medio de un proceso proyectivo. A eso se refiere al menos en cuanto a la historia de este texto, pero hablando de la definición de animismo, antes de empezar con este capítulo 1 que es pequeñito. Animismo, dice el diccionario Oxford, creencia religiosa que atribuye a todos los seres, objetos y fenómenos de la naturaleza un alma o principio vital. Entonces, por un lado, el diccionario lo define así, las cosas tienen alma, y por otro lado, por el trabajo que hemos hecho al respecto de Tótem y Tabú hasta el momento, que también se inserta, por supuesto, en una línea de pensamiento que nace en el doctor Freud a partir de la interpretación de los sueños. Podemos ver la historia de la interpretación de los sueños, por supuesto, a partir del año 1895 aproximadamente. 1900 sale la interpretación, pero Freud ya viene trabajando desde su tiempo, desde su influencia con el rockstar de la ciencia de su época, Jean-Martin Charcot. Pero, sin más, ahora sí, es un capítulo corto, es un texto muy pequeñito, creo que son 1 o 2 páginas. Estamos en este momento, ay caray, ¿qué hice? ¿Dónde me quedé? Me perdí. Oh, ¿dónde lo dejé? Aquí está. Página 79, volumen 13, Tótem y Tabú. Dice el doctor Freud, primera parte, capítulo 3. Un defecto inevitable de los trabajos que se proponen aplicar puntos de vista del psicoanálisis a temas de las ciencias del espíritu es ofrecer al lector de ambas cosas demasiado poco. Por eso se limitan a hacer unas incitaciones. Tentador, doctor Freud. Tentador. Incitador usted. Hacen al especialista unas propuestas para que él las someta a examen en su trabajo. Es decir, pequeñas propuestas, coqueteos. Ya lo vi, doctor Freud, ya lo vi, dice el texto. Y ese defecto se volverá extremadamente sensible en un ensayo que se empeña en versar sobre el enorme campo de lo que se llama, entre comillas, animismo. Nota a pie de página número 1. Dice, es una nota del doctor Freud. La necesaria síntesis del material me impone también renunciar a detalladas indicaciones bibliográficas. Valga en su lugar la remisión a las conocidas obras de Herbert Spencer, W. G. Fraser, estoy latinizando el nombre, Fraser con Z, Fraser, A. Lang, E. B. Voy a latinizarlo, Taylor, con Y, es Taylor, pero es Taylor, y Wilhelm Wundt, de las cuales hemos tomado todas las aseveraciones sobre animismo y magia.
La independencia del autor solo puede manifestarse en su elección, en su selección de temas y opiniones. Regresamos al texto principal. En su sentido estricto, animismo, entre comillas, es la doctrina de las representaciones sobre las almas. En su sentido lato, la de los seres espirituales en general. Lato, me suena como una palabra que quiere decir directo, pero vamos a ver. Lato. Miren, aquí está. Dilatado, extendido. Dicho del sentido en que se emplea una palabra. Extendido, en su sentido extenso. Hablaremos de los seres espirituales en cuanto nos referimos al animismo. ¿Ah? Eso de que el mouse está vivo, ajá, el celular está vivo. Aunque estas cosas a veces sí espantan. Vamos a continuar con el texto. Además, se diferencia un animatismo, animatismo entre comillas, doctrina del carácter animado de la naturaleza que se nos manifiesta como inerte. Véase página 45. Miren, entonces he estado yo confundiendo animatismo con animismo, pero una confusión. Vamos a continuar, ¿vale? Y todavía le siguen el animalismo y el manismo. Ok, no había escuchado esa palabra, manismo. El nombre de animismo, aplicado antes a un determinado sistema filosófico, parece haber recibido de E.B. Taylor, perdón, su actual significado. Nota pie de página número 2. Véase Taylor, 1891, Wundt, 1906 y Maret, 1900. Continúa el texto. Lo que movió a adoptar esa designación fue inteligir la concepción en extremo asombrosa que sobre la naturaleza y el universo tienen los pueblos primitivos por nosotros conocidos, tanto los históricos como los que aún viven hoy. Es decir, se habló de pueblos primitivos en un sentido histórico, esos que ya no están, por ejemplo, en México, digamos los aztecas, los mexicas, los mayas, etcétera, 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 como pueblo, ajá, como gran conjunto de seres, de culturas, en un momento histórico, como aquellos que se apartaron, digamos, de su interacción con otras razas, con otros pueblos, para subsistir en sus tradiciones, en su historia. Ajá. Regresamos al texto. Pueblan el universo un sinnúmero de seres espirituales bien o mal intencionados hacia ellos, hacia los pueblos primitivos. Atribuyen a estos espíritus y demonios la causación de los procesos naturales y consideran que no solo los animales y plantas, sino las cosas inertes del universo están animadas por ellos, es decir, por los espíritus. Ajá. Una tercera pieza, acaso la más importante de esta, entre comillas, filosofía de la naturaleza primitiva, hasta naturaleza está entrecomillado. Entonces, filosofía de la naturaleza primitiva nos parece mucho menos llamativa porque nosotros mismos no estamos todavía lo bastante distanciados de ella, a pesar de que hemos limitado en mucho la existencia de los espíritus y hoy explicamos los procesos naturales mediante el supuesto de unas fuerzas físicas impersonales. Esta. Los primitivos creen en parecida, entre comillas, animación también respecto del individuo humano. Es decir, yo estoy vivo porque tengo un alma, por decir un ejemplo, ¿vale? Y de igual manera, una piedra que se mueve es porque en la piedra habita un alma. Ajá. Es una aproximación a esta formulación. Continúa el texto. Las personas poseen almas que pueden abandonar su morada y mudarse a otros seres humanos. Estas almas son portadoras de actividades espirituales y en cierto grado son independientes de los, entre comillas, cuerpos. Originariamente, las almas eran representadas como muy semejantes a los individuos, y solo en el curso de un largo desarrollo perdieron los caracteres de lo material hasta llegar a un alto grado de, entre comillas, espiritualización. Nota número 3.
Véase Wundt, 1906, capítulo 4, las representaciones del alma. Seelenvorstellungen. Miren, miren qué cosa. Qué cosas. Continuamos con el texto. La mayoría de los autores se inclinan a suponer que estas representaciones del alma, de almas, perdón, constituyen el núcleo originario del sistema animista, que los espíritus responden solo a unas almas que han devenido autónomas y que también las almas de animales, plantas y cosas fueron formadas por analogía con las almas humanas. ¿Cómo han llegado los hombres primitivos a estas intuiciones básicas curiosamente dualistas, sobre las cuales descansa el sistema animista? Se cree que por la observación de los fenómenos del dormir junto con el sueño y de la muerte tan parecida a aquel, es decir, un cuerpo dormido es semejante a un cuerpo naturalmente muerto, es decir, no muerto por alguna herida, no muerto por algún accidente, simplemente parece que el muerto duerme. Ajá. Y por el empeño de explicarse esos estados que tan de cerca incumben a todo individuo, el dormir y la muerte. Ajá. Sobre todo, dice el texto, el problema de la muerte debió constituir el punto de partida de la formación de la teoría. La teoría se entiende del animismo, es decir, cuando yo duermo, mi espíritu sale de mi cuerpo y tiene aventuras. Ajá. Mientras que si yo muero, mi espíritu no regresa más a mi cuerpo. Por ejemplo, ajá, para los primitivos, la perduración de la vida o la inmortalidad era lo evidente. La representación de la muerte es tardía y se la admite solo con vacilaciones, aún para nosotros. Sigue siendo vacía de contenido y no la podemos consumar. Doctor Freud, se está poniendo aquí muy delicado. Eh, no parecería, pero hay mucho, mucho de profundo en esto. Es como si, y es que, miren, se los voy a poner de esta manera. Es un médico, está hablando un doctor, yo no. Son palabras del doctor Sigmund Freud. Ajá. Para que un médico diga, no sé qué diablos es la muerte, es algo bastante difícil. Ajá. Porque no está hablando de la muerte como un proceso fisiológico. No, ese es el chiste. Ese es el chiste de este texto, al menos de esta parte, de esta primera parte del tercer capítulo. No está Freud hablando como médico, lo cual es curioso porque él es un médico. Ajá. La representación de la muerte es tardía, es decir, como cultura, como civilización humana, como una parte de este gran conjunto que nosotros denominamos humanidad. Esas representaciones de que, ay, los muertos están como que dormidos, no están tan alejadas, simplemente, digamos, de lo más avanzado culturalmente. Mi padre, no puedo contestarte, papá, estoy ocupado, pero eh, la representación de la muerte es tardía, es decir, nosotros como eh, estudiosos, avanzados, civilizados, decimos muerte a algo y se la admite eso que es muerte solo con vacilaciones. Ajá. Aún para nosotros sigue siendo vacía de contenido. Y aquí es donde explota el significado, donde explota justamente también la ausencia de significado frente a eso que llamamos muerte. Donde podemos decir la religión nos consuela a aquellos que la adoptan como una eh, alternativa para enfrentarse a ese vacío. Ujú. Y, y sin embargo, sigue siendo un misterio en muchos sentidos, por cuanto que, como hemos estado viendo también, en un solo hecho puede haber multiplicidad de abordajes
significados, implicaciones, etc. Voy a repetir esto para continuar. La representación de la muerte es tardía y se la admite solo con vacilaciones. Aún para nosotros sigue siendo vacía de contenido y no la podemos consumar. De ahí, antes de continuar, de ahí se entiende también la necesidad del animismo. Eso que podemos decir a estos primitivos tontos, ¿no? Es que está muerto, no se va a parar. ¿Y si se para? Y si se paran a veces los muertos, es que no andaban muertos. Dice, hay un dicho aquí en México, no andaba muerto, andaba de parranda. Y ciertamente es una posibilidad. No el andar de parranda y ser tomado por muerto, ni tampoco morir en una parranda, simplemente no estoy. Estoy en otro lugar. Estoy en una fiesta, parranda, fiesta, ¿se entiende? ¿Vale? Vamos a continuar, porque fíjense, es que aquí el doctor Freud, como que no queriendo la cosa, tramposo, ya lo vi, doctor Freud, ya lo vi, tramposo, seductor, tentador. Pero vamos a continuar. En cuanto al papel que en la conformación de las doctrinas animistas básicas pudieron tener otras observaciones y experiencias, por ejemplo, sobre imágenes oníricas, es decir, del sueño, sombras, figuras especulares, etcétera, se han producido vivas discusiones que no han llegado a conclusión alguna. Véase Wundt, misma cita, 1906, esto de las representaciones del alma. Herbert Spencer, 1893, parte 1, parte primera, así como los orientadores artículos de la Enciclopedia Británica sobre animismo, mitología, etc. Es decir, a veces pareciera como que eso que asociamos con la muerte tiene que ver más con el sueño, sombras, imágenes distorsionadas. Y justamente por esta relación entre la muerte y el sueño, o el sueño y el sueño eterno, no se ha llegado a una conclusión directa, certera, única, clara. Continúa el texto, que el primitivo, ante el fenómeno que incita su actividad reflexiva, reaccione con la formación de las representaciones de almas y las transfiera luego sobre los objetos del mundo exterior, he ahí una conducta suya que se considera por entero natural y no ofrecería más enigmas. Wundt, Wilhelm Wundt, en vista del hecho de que las mismas representaciones animistas se han mostrado concordantes en los pueblos más diversos, manifiesta que ellas, lo que sigue está entre comillas, son el necesario producto psicológico de la conciencia mitopoyética. Mitopoyético. Y el animismo primitivo podría considerarse como la expresión intelectual del, se destaca, estado humano de naturaleza, en la exacta medida en que este último es asequible, es decir, accesible, a nuestra observación. Véase Wundt, 1906, página 154. Caray, mitopoyética, no tengo idea de qué sea eso. Un segundo, ahora sí me la pasé mucho en el diccionario. Mitopoyética. La definición de mito poético en el diccionario es que se refiere a la creación de mitos. Creación de mitos, ok. A ver, entonces, conciencia mitopoética, una conciencia que lleva los mitos. Voy a repetir esto. Wundt, en vista del hecho de que las mismas representaciones animistas se han mostrado concordantes, es decir, Wilhelm Wundt observó que en muchos pueblos primitivos se manifiestan las mismas creencias en el alma, en que la vida es por un soplo, digámoslo así, que las cosas pueden tener alma.
A partir de esta observación, en muchos pueblos, Wundt dijo, son las representaciones animistas, es decir, la atribución de almas, el producto necesario psicológico, perdón, son el necesario producto psicológico de la conciencia mitopoyética. Ok. Y el animismo primitivo podría considerarse como la expresión intelectual del estado humano de naturaleza. Así está escrito por Wundt, en la exacta medida en que este último es asequible a nuestra observación. Continúa el texto. Yah Hum, o Hume, Hume, en su Historia Natural de la Religión, sección 3, justificó la animación de lo inerte cuando escribió. Viene una frase en inglés, la podría leer, no tengo problemas con el inglés, como sí tengo con el alemán y con el francés. There's an universal tendency among mankind to conceive all beings like themselves, and to transfer to every object, and to transfer to every object those qualities with which they are familiarly acquainted, no sé cómo se pronuncia esto, el diablo ya. La traducción dice, hay entre los hombres la universal tendencia a concebir todos los seres iguales que a sí mismos y a transferir a cualquier objeto aquellas cualidades con las que están familiarizados y de las que son íntimamente conscientes. Ok, casi todo la ley, pero en fin. Esto, nota 5, citado por Taylor en 1891. El animismo, continúa Freud, es un sistema de pensamiento. No solo proporciona la explicación de un fenómeno singular, sino que permite concebir la totalidad del universo como una trabazón única, a partir de un solo punto. Si hemos de seguir a los autores, la humanidad ha producido tres de estos sistemas de pensamiento, tres grandes cosmovisiones en el curso de las épocas: la animista o mitológica, la religiosa y la científica. ¡Oh! Oh, oh! Entre ellas, la creada primero, la del animismo, fue acaso la más rica en consecuencias y la más exhaustiva, pues explicaba acabadamente la esencia del universo. Ahora bien, esta primera cosmovisión de la humanidad es una teoría psicológica. No forma parte de nuestros propósitos mostrar cuánto de ella se puede pesquisar todavía en la vida del presente. Ya sea desvalorizado en la forma de la superstición o vivo como base de nuestro hablar, creer y filosofar. Y teniendo en cuenta esa secuencia de estadios constituida por las tres cosmovisiones, se afirma que el animismo no es todavía una religión, pero contiene las condiciones previas de las cuales se edificaron más tarde las religiones. Es que, doctor Freud, me acabo otra vez de agarrar a cachetadas. Cosmovisión, imagínense eso, la ciencia como una cosmovisión, y en este caso emparentada de la religión. Voy a ponerlo así. La ciencia viene de la religión, al menos conforme esta propuesta, y la religión viene del animismo, y ninguna de las tres, ¿cómo decirlo?, se contradice, al menos no, no con esta propuesta de la al respecto de la constitución de las cosmovisiones. Caray, caray. Vamos a continuar, que ya estamos a punto de acabar. De hecho, solo unas 3 renglones lo que falta. A ver. No, un poquito más, un párrafo. Y teniendo en cuenta esta secuencia de estadios constituida por las tres cosmovisiones, se afirma que el animismo no es todavía una religión, pero contiene las condiciones previas de las cuales se edificaron más tarde las religiones. Además, es llamativo que el mito descanse sobre premisas animistas. Los detalles del nexo entre el mito y animismo permanecen inalterados, empero en sus puntos esenciales. ¿Y qué creen? Fin de la primera parte del tercer capítulo. Es todo. Se finí. Es un video corto.
Bendito sea el cielo y bendito sea el doctor Freud, que fue muy directo con este texto. Ok, por mi parte sería todo. Nos estamos viendo para la segunda parte del tercer capítulo de este genial ensayo llamado Tótem y Tabú. Me quedé pensando, animismo, religión y ciencia. ¿En dónde queda la filosofía en esa? No, bueno, es que hay una relación muy particular con la filosofía y la religión, pero no es momento. Échense, lean, ¿cómo se llama? Historia de la sexualidad de Michel Foucault. Creo que el segundo volumen dedica un buen rato a nombrar, rastrear, señalar las relaciones que tienen los filósofos con la religión. Pero por el momento es todo, queridos, queridas, queridas, queridos. Nos vemos en el próximo video. Bye.